Empezamos también nuestra clase de hoy. Quería conversar con ustedes acerca de unos puntos claves, acerca del proceso de nuestros trabajos entregados. Habíamos hablado de que vamos a ir considerando los trabajos hechos como parte ya también del puntaje total a considerarse en el examen final. De momento, estamos acumulando 29 puntos en total con las entregas de trabajos, incluyendo foros, foro individual, foro dual, también la entrega de trabajos que se estuvieron haciendo hasta el momento. Esto hasta la última tarea que se entregó, que se asignó en la clase anterior. Con eso sumamos 29 puntos y el día de hoy tenemos habilitado un nuevo apartado para la entrega del mural que habíamos quedado para la gente que ya había entregado su planificación, que podrían ir avanzando un poco. Entonces, ese apartado ya está habilitado, suman 6 puntos más también, y con eso completaríamos 35 puntos en total en la parte procesual. No se suman los trabajos, los cuestionarios de autoevaluación. Recuerdan que en las primeras unidades habíamos hecho autoevaluaciones. Esas autoevaluaciones, así como su nombre lo indica, no son puntajes que van a ser considerados, no van a ser sumativos, son nada más formativos. ¿Alguien quiere consultar? Está ahí, veo un micrófono encendido. Bueno, seguimos entonces. Eso sería el total de puntajes acumulados hasta el momento. Los trabajos, la entrega de trabajos siguen habilitadas. Se permite todavía la entrega de trabajos atrasados, pero no así los foros que habíamos dicho, que en ocasiones fueron considerados como asistencias a clase. Entonces, eso por consideración a los compañeros que ya lo han hecho, ya no van a ser considerados, pero solamente suman 1 o 2 puntitos, entonces no va a ser mucho lo que no van a poder tener esa gente que no entregó. Pero la mayoría he visto que ya está entregando. Los alumnos que están activos en el curso están sumando ya casi la totalidad de puntos acumulados hasta el momento. A partir de la etapa que tuvimos, por llamarlo así, luego de nuestro examen parcial, estuvimos trabajando por nuestra planificación de clase. La temática fue realizar una planificación de clase, elegir una asignatura o una materia, como deseen llamarlo, y en base a eso elaborar una planificación de por lo menos 2 contenidos. Esos mínimo 2 contenidos eran lo que se debía de elaborar, y así fue. Los que entregaron, ya estuve evaluando, creo que hubo 1 o 2 excepciones que solamente elaboraron un contenido, pero estaba muy bien especificado esa parte, ¿verdad? Y en la planificación, ¿qué habíamos dicho que tenía que contemplar? En cada columna ir completando los requisitos que pedía. También darle énfasis a la parte del desarrollo de la clase propiamente, de las actividades. Considerar las etapas de inicio, desarrollo y cierre de la clase. Y también poder contemplar en esas partes el uso de las herramientas que estuvimos aprendiendo hasta el momento, o por lo menos las herramientas que estuvimos conociendo, ¿verdad? Muchos ya estuvieron especificando en sus planeamientos que van a estar utilizando, por ejemplo, una presentación por medio de Padlet, o también otros estuvieron comentando que van a tener evaluaciones formativas o sumativas. Eso ya también cuenta como una herramienta que van a poder utilizar, que es el Google Form que estuvimos viendo en una de las clases. Bueno, y estoy bastante conforme con las planificaciones que estuvieron entregando, bastante bien hechos, y estuvieron enviándome algunos al privado, estuvimos viendo, haciendo algunas correcciones y ya han entregado más de la mitad.
No así la totalidad todavía, como me hubiese gustado. Dimos un plazo de más de 10 días, creo que fueron 12 días aproximadamente para esa elaboración y habíamos dado como plazo el viernes pasado para la entrega. Entonces yo este fin de semana estuve haciendo las correcciones. Voy a estar recibiendo todavía los trabajos también de la gente que no pudo terminar la elaboración de su planificación. Pueden hacer todavía la entrega y yo voy a ir teniendo nomás en cuenta también uno de los indicadores también de la entrega en tiempo. Eso por un lado. Bueno, luego de la entrega de la planificación, quedamos en que se debía de elegir, seleccionar uno de los contenidos y recabar informaciones acerca de ese contenido seleccionado. Algunos ya estuvieron haciendo esa recopilación de informaciones, recurriendo a algunas fuentes y con esa información recabada armaron un mural en Padlet, en la herramienta Padlet, que es una herramienta de uso web que ya estuvimos viendo también en clases iniciales. Hay algunos compañeros que ya terminaron ese trabajo, ya me estuvieron enviando sus enlaces, inclusive descargaron en PDF y me pasaron las informaciones. Yo a partir de hoy recién les tengo habilitado el apartado para la entrega de esa actividad. ¿En qué consiste esa actividad? Elaborar un mural de recopilación de informaciones acerca de uno de los contenidos de la planificación de clase. Puede ser del contenido, del primer contenido o del segundo que hayan elegido. Eso no importa de cuál elijan. Lo importante es que puedan realizar. Se va a considerar realizar el mural en Padlet, entregar en forma de enlace, URL sería eso, da la opción de copiar en portapapeles el URL, entonces eso sería el enlace. Y así ya me estuvieron pasando algunos compañeros. ¿Qué más también va a tener un puntito extra? Agregarle una imagen alusiva al tema o un enlace a video o un tutorial que ustedes encuentren que vaya con el tema que están desarrollando en su mural. Entonces tengan en cuenta también eso para poder tener los 6 puntos de esa actividad. Entregar a tiempo, elaborar en Padlet, poner informaciones en texto y también en imagen o en video. El video puede estar como un enlace también dentro del mural. Van a ver ustedes que hay opciones. O simplemente con una imagen que pueda representar lo que ustedes han investigado. Bueno, hasta ahí una consulta, alguna duda de nuestras actividades. Es a modo de repaso de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Venimos trabajando para ir armando nuestra clase con uso de las herramientas tecnológicas que hasta ahora hemos ido conociendo. Si alguno quiere consultar ahora para poder ir avanzando. ¿Todo muy claro? Sí, bueno, muy bien. Jorge dice que sí, que está claro. Bueno, veo entonces que entonces la tarea se entrega por enlace, sí. Así mismo, Nadia. La tarea se entrega por enlace, no van a entregar en PDF. Lo que yo voy a hacer es entrar en el enlace que cada uno estuvo elaborando. Ahí se confirma que cada uno elaboró de forma propia, porque va a ser el enlace, identifica el usuario que elaboró el trabajo. Entonces, eso es importante también ver. Y el formato de entrega habilitado en la plataforma está como texto, no les va a permitir alzar archivo. Entonces, por eso es que les habilité solamente esa opción de texto en línea. Es la opción que permite escribir ahí en línea, tipear en línea o copiar el enlace. ¿Se entienden?
¿Otra consulta sobre ese tema? Perfecto. Bueno, se entendió, me dice nadie. Muy bien. Bueno, entonces esas son las actividades que estamos teniendo hasta ahora. Los trabajos, yo les voy a compartir también ahora, después le voy a pasar en el grupo hasta qué parte es considerado parte del trabajo práctico. Hasta la entrega de tareas donde sumamos los 20 puntos, entonces hasta ahí es la sumatoria para trabajos prácticos. Eso va a ir como puntaje de trabajos prácticos. Ya no van a llevar ustedes un trabajo más, porque cada semana vamos haciendo trabajos, por más de que no sean extensos, van teniendo varios trabajitos que no es justo recargarles con otras actividades. Lo importante, lo que buscamos en esta materia es que por lo menos se pueda recurrir a ciertas herramientas y se pueda conocer que existe y se pueda ver cómo es su uso. Y luego el alumno pueda investigar más de acuerdo a de acuerdo a la inclinación, ¿verdad? Si es que le gustó, por ejemplo, la herramienta de Jamboard, que es una pizarra digital, por ejemplo, o si le gustó la herramienta de Google Forms, que es para hacer formularios, encuestas o exámenes, y quiere investigar más, entonces para que pueda ir haciendo esa investigación también por su cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra asignatura sabemos que no es extensa y podemos por lo menos hacer algo básico o una introducción de las herramientas. Luego ya va a depender de cada alumno enriquecer esos conocimientos. Y ojalá que sí que les sirva las herramientas que estamos conociendo hasta ahora. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes un poco de nuestra... Voy a compartir mi pantalla para mostrarles un ratito. Bueno, aquí tenemos nuestra plataforma. En la unidad 6, que es en la que nos introducimos ahora, vamos a hablar de los sistemas no presenciales. Un ratito. Esperemos que... Ahí está. Bueno. Nuestra unidad 6, perdón, nos habla de los sistemas no presenciales. Acá entran a tallar las clases a distancia y las diversas características que tienen esta modalidad de enseñanza. Ustedes que están aprendiendo propiamente de cómo es esta modalidad, tal vez muchos digan, y escuchamos varias opiniones acerca de esta modalidad, de que no es la ideal, de que no es la mejor, ¿verdad? Pero en estas circunstancias, desde el año pasado, ya vamos por el segundo año, aplicando esta modalidad a distancia, tanto en las universidades como también en los colegios y escuelas, ya en todas las modalidades en todos los niveles de educación, mejor dicho, ¿verdad? Y nosotros ahora empezamos a tener otra vez las posibilidades de ir asistiendo en forma gradual en las instituciones. En las universidades todavía no se está asistiendo de vuelta. Nosotros creemos que estaríamos totalmente al sistema presencial de vuelta ya para inicios del próximo año únicamente, ¿verdad? No digo que este año no volvamos por lo menos en forma gradual, pero en forma total, ¿verdad? Podría ser el próximo. Bueno, eso entre paréntesis, ¿verdad? Que muchas veces muchos también preguntan de qué se debe venir en la universidad, si volveríamos o no. Porque muchos agarraron compromisos, inclusive de noche y todo eso, aprovechando que no tienen que asistir en forma presencial en las universidades o en las clases, ¿verdad? Bueno, y el día de hoy yo quisiera mostrarles, a ver qué dijo. Así mismo dice Jorge, ya todos tienen la duda de si se vuelve o no en las universidades, ¿verdad?
Yo por mi parte considero que no estaríamos asistiendo todavía de aquí a un tiempo muy cercano, todavía no, ¿verdad? Los colegios ya se están preparando para volver, pero nosotros en forma particular todavía no estamos teniendo esas indicaciones. Entonces, van a ser ustedes también los primeros en ser informados para que puedan acomodar o reacomodar otra vez su ritmo de vida cuando tengamos que volver a la presencialidad. Tiene sus pros y sus contras este sistema de enseñanza y ustedes más que nadie también ya podrían mencionar algunos de los pros que encontraron. ¿Quiénes, por ejemplo, podrían mencionarnos algunas ventajas de este sistema no presencial de enseñanza que estamos aplicando? ¿Quién quisiera opinar con respecto a eso? A ver, creo que nadie. Están todos, no sé si vieron en estos días el video de esta profesora que les pidió a sus alumnos que, o les dijo a sus alumnos que iba a lanzar una pregunta al al que tenga la cámara apagada. ¿Alguien vio ese? Sí, vieron. Quise probar con ustedes hoy, pero estaban pocos. El susto que les dio a los alumnos, a ver, ¿quién fue la que vio también? Irene dice que vio. No, por favor, dice Irene. Bueno, yo les doy esa consulta si alguno quisiera comentar un poco, ¿verdad? De qué ventaja, por lo menos una ventaja que hayan encontrado de este sistema, de esta, ustedes como alumnos. Irene dice que ya le gustaría volver a clases. ¿Quién más le gustaría volver a clases presenciales? Estamos poquitos hoy. Alexis también, Jorge también. Fabiola también ya quiere volver. Bueno, aunque sea en dice acá Jorge. De hecho que sí, se extraña bastante asistir en forma presencial. Nosotros sabemos, estamos muy conscientes de eso, de que muchos están queriendo retornar ya. También por el hecho de que hay cosas que no, hay asignaturas, por ejemplo, que no se consigue llegar a cabalidad, ¿verdad? Por medio de este sistema de enseñanza a distancia. Entonces, hay también sus desventajas, el costo de la conexión, que no todos todavía tienen una conexión, comparando al año pasado con este tiempo, hay mucha más gente con conexión a Wi-Fi, por ejemplo, en sus casas. El año pasado era mucho más caótico. Y, a ver, Jorge dice, la integración y la comunicación es muy diferente cuando es presencial, sí, es cierto. También lograr esa interacción o esa comunicación con el alumno en las clases virtuales se torna un poco más difícil. El alumno aparentemente se abre un poco más o comparte un poco más cuando está en el ambiente ahí de clase, ¿verdad? Probablemente sea esa la diferencia también que yo como docente puedo decir, ¿verdad? Que en muchas ocasiones el alumno puede compartir más opiniones. Logramos también que el alumno comparta sus opiniones o sus comentarios por medio de los foros, ¿verdad? Pero se torna mucho más fluido cuando es en forma presencial ahí en el momento, ¿verdad? Eso también yo veo como un contra de esta modalidad. Bueno, hoy quiero compartirles, antes de que nuestro tiempo también aquí de repente empeore, pero de momento no, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes un pequeño resumen
introductorio a lo que es esta unidad de sistemas no presenciales y tecnología educacional. A ver si alguno podría mencionar en qué herramienta creen que elaboré esta presentación. En este caso lo descargué como PDF, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Jamboard. Jamboard, muy bien, Jorge. Ya es bastante reconocido ahí, ¿verdad? Bueno, entonces utilicé Jamboard también para presentar en esta ocasión una pequeña introducción de de qué hablamos cuando decimos sistemas no presenciales. Bueno, vamos a mirar. Cuando hablamos de educación a distancia, hay un autor que ya estuve cargando algunos materiales de este autor, que es García Aretio. Habla mucho, él menciona mucho acerca de la tecnología educativa. Hay bastantes informaciones que da este autor. Y en palabras suyas, define la educación a distancia como un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que sustituye la interacción personal en el aula, de profesor-alumno, como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial que propician el aprendizaje autónomo del alumno. ¿Qué podríamos decir de esta frase o de estas palabras que nos dice García Aretio? García Aretio lo que menciona o lo que quiso hacer también en esta definición de la educación a distancia es mencionar que es una forma de enseñanza-aprendizaje bidireccional, dice. ¿A qué nos referimos cuando decimos bidireccional? Que está en ambas direcciones, tanto del alumno como del profesor. ¿Por qué? Porque el alumno aprende y también menciona de que debe de ser autónomo su aprendizaje. Entonces, el alumno debe de tener esa capacidad de aprendizaje en forma autónoma. ¿Y cómo se logra eso? Incentivando al alumno, motivando, haciendo trabajos para que pueda investigar y también por medio de la tutoría ayuda bastante para que el alumno tenga esa posibilidad o ejercite esa habilidad de aprendizaje en forma autónoma. Por eso es que recurrimos también a estas formas de elaborar trabajos y cuando estábamos trabajando por nuestra planificación de clase, se estuvo haciendo en forma de tutoría. Me estuvieron enviando sus trabajos, algunas observaciones en caso de que sea necesario y se hacían las correcciones, luego me enviaban de vuelta y después ya cargaban cuando estaba aprobado, ¿verdad? A eso podríamos llamarlo una organización tutorial también, yendo a la definición que nos propone este autor. Bueno, también menciona que se basa en un diálogo didáctico mediado entre el profesor, entre paréntesis está la institución, porque detrás del profesor está toda una institución, el colegio, la universidad, la escuela, y la otra parte que es el estudiante. Tiene que haber un diálogo didáctico. ¿Cómo sería nuestro diálogo didáctico? Por diferentes medios. Los recursos que pueden ser utilizados en la educación a distancia, los recursos tecnológicos, pueden ser variados. En este caso, por ejemplo, en este otro cuadrito, en esta otra etiqueta rosada, si están siguiendo el material, van a ver las opciones de comunicación o de diálogo que nos presenta el autor. Tenemos el diálogo síncrono. ¿Cuál es el diálogo síncrono? A ver si alguien está escribiendo. Sabemos que el diálogo síncrono es esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, tratando de comunicarnos en tiempo real,
ustedes están del otro lado y yo de este lado compartiendo con ustedes, ¿verdad? En este caso estoy como docente y en otra ocasión puedo estar yo como alumna. Y cuando la comunicación se da en tiempo real, ahí se habla de que el diálogo es síncrono. Se puede dar, ¿por qué medios? Se puede dar con el teléfono, según los ejemplos también que tenemos aquí. Se puede dar por medio de chats, de videoconferencia. Nuestra videoconferencia, por ejemplo, algunos en vez de hablar, prefieren escribir. Entonces están haciéndolo ahí en forma en tiempo real. Estamos leyendo a viva voz y compartiendo esos mensajes. Y se vuelve entonces una videoconferencia interactiva. La otra opción que tenemos de forma de diálogo es el asíncrono. ¿Cuándo es asíncrono? Cuando no estamos compartiendo en el mismo tiempo. Cuando el material, por ejemplo, se envió con antelación y se enviaron las indicaciones, las estrategias de cómo elaborar el trabajo, la tarea, y consiste nada más en una entrega. Entonces, en una entrega de trabajo, ¿verdad? Y en una investigación por parte del alumno y entregar según las indicaciones. En esos casos, por ejemplo, se puede considerar como un diálogo asíncrono. Se puede dar también por correo postal, es un ejemplo. Nosotros aquí en Paraguay no utilizamos casi, bueno, poco o nada, ¿verdad? La gente que hace por encomienda y eso podríamos considerarle por correo postal. Esto se refiere a las cartas que se enviaban, o hay gente que envía todavía capaz, ¿verdad? Pero se puede hacer un medio de aprendizaje a distancia, una educación a distancia, y el diálogo puede ser asíncrono utilizando correo postal. ¿Cómo podría ser un ejemplo? El docente elabora los materiales, las informaciones, mismo estos materiales que provee el Ministerio de Educación. Esto que ahora se están enviando a los grupos de alumnos, por ejemplo. Eso podría ir en un sobre, en una encomienda, y ahí están ya las tareas que debe de hacer, las actividades, las informaciones y las tareas que se deben de hacer. Eso mismo, una vez resuelto, se puede volver a enviar al correo postal del docente. Entonces, se está haciendo una educación a distancia también en ese caso. Se utilizaría en ese caso en formato papel, que menciona también en esta etiqueta rosadita que estamos teniendo aquí. Y la otra forma podría ser, en lugar de hacer en formato papel impreso, hacerlo por correo electrónico, que esto sí ya es más de nuestra época. Y cuando hablamos de correo electrónico, ahí sí podría ser. Yo puedo o podría enviarle a ustedes los materiales, esto mismo, y que ustedes puedan ir leyendo de acuerdo a su tiempo, descargarlo de esos correos electrónicos. Luego, cuando tengan que entregar una actividad o una tarea, me puedan responder ese mismo correo. Entonces, de esa forma también es un ejemplo de educación a distancia. Tenemos también aquí los foros. Ustedes ya conocen cuáles son los foros cuando hacemos en la plataforma de la universidad. Estaban respondiendo ustedes varios foros ya, donde permite hacer comentarios, consultas, iniciar una pregunta, iniciar un tema y que los demás puedan responder. Hay foros, por ejemplo, que ustedes podrían responder a las respuestas que dan sus compañeros. Entonces, ahí se da también una forma de interacción. Después están los blogs que pueden ser elaborados por los docentes. ¿Un blog en qué consiste? Es similar a una página web. Está, por ejemplo, el Blogspot, que es una página gratuita en la que ustedes pueden loguearse y crear una página. Sería el nombre que ustedes elijan, toda vez que esté disponible les habilita, y sería, yo tengo creado uno, pero de hace años, en donde justamente para la asignatura de tecnología educativa habíamos creado un blogspot, un blog sería, ¿verdad? Y es una posibilidad de hacerlo en forma gratuita. ¿Y qué hacíamos en ese blog? Con alumnos de años anteriores. Cargábamos informaciones
Por ejemplo, el blog podría ser, mi tema principal podría ser la tecnología educativa, un ejemplo. Otro ejemplo podría ser tener un blog de cocina. Y a alguien le gusta la cocina paraguaya, la comida paraguaya, y hace una página, un blog personal de cómo elaborar comidas paraguayas. Entonces, eso puede compartir luego por el enlace, la gente, los demás podrían ingresar a su blog y ver las novedades que carga. Se puede ir cargando en forma diaria, queda cronológicamente también registrado. Es muy interesante también esa opción de informar, ¿verdad? Podrían elegir un tema específico cuando ustedes sean, o ahora mismo inclusive si tienen algún gusto, algún hobby que quieran ustedes investigar, algo diferente, y quieran presentarlo en forma de blog. Entonces tienen su blog personal. También se da este ejemplo para las madres que han tenido, por ejemplo, las prolactancia o las que quieren promover algo en específico. Entonces, esa también es una forma de ir mostrando sus informaciones o sus experiencias. Es muy interesante para la gente que quiera ver o que quiera investigar. Luego podemos ir viendo también en forma privada para que puedan crear sus propios blogs. Yo no les presenté esta opción en este caso porque teníamos ya varias herramientas que estábamos viendo para no sobrecargarles mucho. Pero si se dan un tiempito y recurren a esa opción, van a ver también que es interesante. Bueno. Después tenemos los wiki, conocemos el Wikipedia, que es un medio bastante conocido, en donde casi todos alguna vez han recurrido seguramente, ¿verdad? Un repositorio de informaciones bastante completo, por decirlo así, ¿verdad? Muchas informaciones que podemos encontrarlo ahí. Y después también habla del formato papel, que ya habíamos mencionado, y también el formato electrónico o en la red. Esos son algunos medios. Estos son algunos ejemplos entonces de diálogo síncrono y diálogo asíncrono. Entonces, hay ocasiones que nosotros podemos conectarnos, por llamarlo así, en forma asíncrona o en forma síncrona. Bueno. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Seguimos? No, profe, todo muy claro. Bueno, gracias. Después, quería presentarles también algunas de las ventajas que podríamos considerar de la educación a distancia. Vamos a ir primero por las ventajas. Yo siempre trato de buscar el lado bueno o el lado positivo de las cosas, porque sabemos, así como ustedes estaban mencionando, que ya quieren volver a clase. Entonces, mientras se da esa posibilidad, buscarle la ventaja que tuvimos en este tiempo, ¿verdad? Todo lo que se pudo obtener por medio de esta posibilidad de educación a distancia. Hay gente que aprovechó, que estudió varios cursos cortos, que eran gratuitos, que se inscribió a conferencias, a charlas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se pudo aprovechar bastante. Del año pasado a esta época fue el boom de los webinares, aquí llamamos webinares, ¿verdad? Son charlas o conferencias que se dan por la web, se utilizan, por ejemplo, el Facebook Live o algunas plataformas de videoconferencia, como el Google Meet, el Zoom. Algunos inclusive tuvimos la oportunidad de participar en esta conferencia, en esta última conferencia que fue internacional. Algunas posibilidades que tuvimos gracias a que la educación en este momento es a distancia. Entonces, yo de ese lado, en forma particular, veo esa gran ventaja también que hubo en este tiempo. La posibilidad para la gente que tenía tiempo y una buena conexión a Internet, pudo aprovechar todo eso, ¿verdad? Entonces, inclusive con certificaciones. Bueno,
Tenemos también aquí en este material, les presenté o les preparé algunas ventajas que del material también siguiendo de García Aretio. Menciona que una de las ventajas es el acceso a los beneficios de la tecnología educativa. Tener la posibilidad de emplear la tecnología de la computación y las comunicaciones para poder educar y poner al servicio del común de las personas el gran cúmulo de información que hoy existe. Siempre tuvimos esta posibilidad de informaciones a grandes escalas, pero no se recurría muchas veces a todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos centrábamos a lo que eran las informaciones impresas, a lo poco o mucho que podría acercarnos el docente. Entonces, ahora tenemos un acceso bastante amplio para el uso de la tecnología educativa. Y esta posibilidad se da y muchos pudimos aprovechar y estamos aprovechando. Entonces, es una de las ventajas que podemos mencionar. Luego, otra ventaja es obviar las limitaciones de tiempo y espacio. A esto me refería también a la posibilidad de hacer otras actividades en otros horarios. Por ejemplo, si yo en un momento no puedo conectarme, puedo volver a ver esta grabación de clase, por ejemplo. Entonces, esa facilidad tengo gracias a la educación a distancia, porque si yo no asistía en clase presencial y se desarrollaba un ejercicio de matemática que una sola vez el profesor iba a explicar, entonces justo me perdía de eso. Entonces, esa pequeña gran ventaja también nos da. Al emplear medios de comunicación, puede eficientemente obviar esta limitación mediante el empleo de medios que facilitan la comunicación. ¿Cuáles son esos medios? Ya mencionamos en la presentación, en la diapositiva anterior, esos medios que pueden ser la forma de diálogo se puede dar en forma sincrónica o asincrónica, por ejemplo. Bueno, y otra ventaja también es la posibilidad de estudiar en equipo. Esta es una ventaja muy importante que hay que considerar. Espero la hayan o la sepan también aprovechar. Es una manera de aprender cooperativamente. Tiene la gran ventaja de unir los talentos de muchas personas, motivar el proceso de aprendizaje, aumentar la retención de los participantes en los programas educativos y hacer que la experiencia educativa se vuelva más placentera al ser compartida. En este momento tenemos la posibilidad de estar estudiando, de estar conociendo a gente, por ejemplo, de otras localidades que no se podría haber dado en otra modalidad de enseñanza o difícilmente se podría haber dado. Con esta ventaja podemos mencionar entonces que la posibilidad de trabajar en equipo se facilita bastante con esto. Un alumno de la sede Coronel Oviedo puede tener la oportunidad de conocer a un compañero futuro colega de la sede J. Eulogia Estigarribia, trabajar en conjunto y que el aporte de talento que cada uno pueda dar sume al proceso de aprendizaje. Entonces, considero que es una ventaja bastante importante que, que nos da la educación a distancia, por eso quise también compartir con ustedes hoy. No sé si alguno estará a favor o en contra de estas ventajas que yo les presento, si quiere compartir, si está conforme o si tiene otro punto de vista, podemos también escucharlo. Está bien, dice Jorge. Bueno, siguen ahí. Excelente. Vamos avanzando. Bueno, vamos avanzando. También mencionar algunas de las características para que sea eficiente el programa de educación a distancia. Solamente voy a mencionar estos dos títulos principales. Ustedes van a contar también con este material
para no extendernos demasiado, tenemos como una de las características gerenciar los contenidos de forma particular y evaluar el rendimiento, la evaluación del rendimiento estudiantil. Esta evaluación, en ese punto me queda un poquito, esta evaluación puede darse de diferentes formas. Y acá, por ejemplo, menciona también, los sistemas educativos a distancia pueden presentarle a los usuarios tantos ejercicios de autoevaluación como sean requeridos para estimular el aprendizaje y para darle a los estudiantes una buena idea sobre su grado de adelanto. Es muy importante la aplicación de autoevaluaciones, por eso los compañeros que estuvieron poniendo en su o indicando en su planificación de clase que van a tener evaluaciones formativas, eso es muy importante, porque así el alumno también va viendo su nivel de conocimiento. A pesar de no estar sumando puntos en esa actividad, el alumno se ejercita su talento, su habilidad también para las pruebas escritas en el formato que sea, ¿verdad? Y ahí también va conociendo su nivel de aprendizaje. Eso es muy importante, por eso es que deben de tener en cuenta, para los que todavía no han terminado sus planificaciones, pueden tener en cuenta ese punto de autoevaluaciones. Se certifica el rendimiento donde está uno de los retos más importantes que tienen que enfrentar los educadores a distancia. En la evaluación se certifica el rendimiento. Entonces, este también es un punto bastante crítico, por llamarlo así, porque sabemos que hay evaluaciones que no son, que no son precisamente el reflejo del conocimiento del alumno. Y los motivos ustedes también, más que nadie, conocen bien. Tenemos muchas facilidades. Lo ideal, por ejemplo, para un examen, para una evaluación, y conste que se está aplicando en universidades públicas, la modalidad, por ejemplo, de evaluaciones a distancia, pero en una videoconferencia. Por ejemplo, ustedes se imaginan, ¿verdad?, teniendo que rendir su evaluación final de la asignatura utilizando la plataforma, pero habilitando sus cámaras. Entonces, el docente les está observando ahí de que estén recurriendo solamente a lo permitido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese sistema ya se está aplicando. Yo sé que universidades nacionales, por ejemplo, están utilizando ese medio, ¿verdad? El alumno debe de rendir su prueba, su evaluación, pero en una videoconferencia con cámara habilitada. Si proponemos eso al grupo, vamos a ver cuántos reclamos habría, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo digo que es una parte un poco crítica, porque no en todas las ocasiones refleja el nivel de conocimiento del alumno. Hay ocasiones en que se recurre al uso de materiales, pero también en esa parte entra a tallar el nivel de autocrítica que tenga uno, ¿verdad? Si yo como futuro profesional estoy recurriendo a estrategias que no corresponden, entonces creo yo que no estaría muy satisfecha o satisfecho con mi forma de aprobar o de obtener buenas calificaciones, ¿verdad? No sé ustedes qué pensarán en ese punto. Pero la parte de evaluación se considera que certifica el rendimiento. Por eso es que yo también no comparto mucho en esa parte cuando dice que certifica el nivel de rendimiento. Puede haber alumnos que conozcan bastante de las asignaturas, que sean muy capaces, con nivel de conocimientos muy altos, pero que en el momento de realizar una prueba, una evaluación, se queden en blanco, ¿verdad? Se queden en las nubes, como dicen algunos. En ocasiones ya les habrá pasado a algunos, puede que sí, puede que no, de que se quedan en blanco, como comúnmente decimos, en los exámenes presenciales, ¿verdad? No sé si ustedes ya han tenido ocasiones, exámenes orales o defensas, de que
puede que por los nervios, por el momento que están pasando o algo, ¿verdad? Se queden sin poder explayarse como venían practicando o preparándose, ¿verdad? Ustedes conocían bien el tema, pero llegó el momento y no pudieron defenderse como tenía que ser. Entonces, esos son los momentos en que realmente la evaluación no puede llegar a certificar propiamente lo que es el rendimiento del alumno, ¿verdad? También podemos contemplar esos puntos. Bueno, vamos a avanzar para poder terminar con esta presentación. También en este material les dejo un resumen de las pedagogías de la educación a distancia. Nosotros habíamos mencionado al inicio de nuestra asignatura que hay varios modelos de educación, ¿verdad? Teníamos al principio, no entramos a mencionar bastante, o por lo menos a profundizar. Mencionamos, sí, que el modelo conductista fue uno de los primeros modelos que habían iniciado en la educación, que ahora estamos por el modelo constructivista, que hay otros modelos más que algunos estuvieron eligiendo. Por ejemplo, tuvimos una actividad de foro en ese punto para elegir uno de los modelos que a ustedes les parecía interesante. Y en esta presentación menciono en este caso, porque yo fui la que les preparé, que la pedagogía de la educación a distancia está definida en 3 generaciones diferentes. ¿Y cuáles son esas generaciones diferentes que fueron surgiendo en el transcurrir de la educación a distancia? En primer lugar, la pedagogía cognitiva conductista en la educación a distancia. Sería lo mismo a lo que fue nuestro modelo conductista en lo presencial que mencionábamos, o similar al menos. Luego surgió la pedagogía social constructivista de la educación a distancia. Y por último, que nos propone que estamos sumergidos ahora en este modelo de pedagogía, que es la pedagogía conectivista de la educación a distancia. Entonces, estas son las 3 generaciones para conocer un poco cuál es el transcurrir de las pedagogías diferentes de esta modalidad de enseñanza. Y en las siguientes diapositivas tenemos un poco de lo que es cada una de esas pedagogías. La cognitiva conductista, la pedagogía social, voy mostrando para no alargar de ustedes, y la conectivista de la educación a distancia. Tenemos un poco, a modo de introducción acerca de cada uno de estos puntos, que sería interesante que puedan leerlo también después con tiempo y podamos hacer un breve comentario entre los compañeros. Bueno, y es eso lo que yo quería compartir con ustedes hoy para poder dar una introducción de lo que es la educación a distancia, de ver un poco en qué consiste, en algunas ventajas, algunas características que conlleva esta modalidad de educación. Ahora les propongo una actividad para poder también compartir con los demás compañeros que no están pudiendo conectarse en forma sincrónica. Poder leer un poco esas últimas 3 diapositivas que menciona o introduce a lo que son las pedagogías de la educación a distancia y comentar por lo menos una de ellas. Eso va a ser nuestra pequeña actividad. Yo voy a dejar un pequeño screen de los que ya están aquí en forma sincrónica para poder liberarles de esa actividad y para que sea justo. No sé si les parece bien esa... ¿Está bien? Sí, Irene dice que está bien. Bueno, entonces, ustedes están conectados en forma sincrónica, están liberados de ese trabajo. ¿Me confirman? Sale entrecortado, me dice Irene. Bueno, por hoy hasta ahí vamos a compartir.
En consideración a los que pudieron conectarse y también a los compañeros que no lo pudieron hacer, yo les agradezco por el tiempo que le dedican a nuestra asignatura, nuestro horario, para poder ir trabajando en forma de tutoría. Yo voy a estar atenta para recibir sus trabajos de planificaciones y también de las informaciones recabadas y creadas en el mural. Pueden enviarme, podemos ir viendo si era una corrección que hay que hacer. Entonces, estoy todavía atenta a sus trabajos. Estamos todavía en horario de clase. ¿Les parece bien? Si ya lo entregaron, a ver. Ahora hay una consulta. La tarea es solo para los que no se conectaron. Sí, así mismo, Irene. Solo para ustedes que están conectados ya se liberan del foro. Va a ser un foro que va a estar habilitado en minutos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a estar siguiendo en contacto, Dios mediante. Un placer compartir con ustedes.